Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy Daniel Tinajero y muchas gracias por acompañarme. Como cada lunes a las 8 de la noche se está publicando este podcast, como que ya está siendo el horario habitual. Y gracias a todos los que siguen escuchando, a los que siguen estando ahí fieles y a los que se están sumando, a los que están descubriendo este podcast, pues bienvenidos. Y bueno, contarles rápido que este podcast va enfocado en tecnología, pero más allá de hablar a lo mejor de noticias, cosas esas que de repente sí las llego a mencionar, es más como el lema de este podcast, ¿no? Haciendo a la tecnología un aliado, sus usos y aplicaciones en nuestra vida diaria y cómo la tecnología bien aprovechada, bien utilizada nos puede ahorrar mucho tiempo, nos puede ahorrar dinero y nos puede hacer la vida un poco más sencilla. Y bueno, la semana pasada les hablaba acerca de cómo crecer profesionalmente con la ayuda de la tecnología y hablaba de apps, hablaba de videos, hablaba de podcast y de ahí surgió la idea de hacer este episodio acerca de mis podcasts favoritos y sobre todo que hablar acerca del podcasting actualmente en 2019 es hablar como de algo que ya se debe de mencionar sobre la mesa. Yo recuerdo que inicié con los podcasts en el 2014 y bueno, hacía alguna serie de episodios, interrumpía al año y luego al siguiente año hacía otra serie y bueno, y como que costaba mucho trabajo encontrar a mí en lo personal un podcast que me gustara, que hiciera empate con lo que yo pienso o con lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Encontraba muchísimos en inglés, creo que en Estados Unidos el podcasting ha sido como muy recurrente y presente. Simplemente hay que ver, por ejemplo, el New York Times, el Washington Post, tienen no nada más un podcast, ¿no? Tienen series de podcast. Y bueno, hoy en día creo que ese boom se ha expandido. Recordemos que hace poco Spotify compró la plataforma de Anchor, que es donde yo publico los podcasts. Y eso que habla de que se quiere invertir en esto y que cada vez más gente se está animando a tomar un micrófono y a platicar, a educar, a enseñar, a compartir lo que saben, a compartir su mundo. Y eso me parece algo muy, muy increíble. Y bueno, te recomiendo que busques voy a dejar aquí en el enlace de las notas del podcast el enlace al episodio que hice de por qué hago podcasting, por qué eh, me gusta esto del podcast y cómo lo hago. Algunos consejos, espero te puedan ayudar. Y el día de hoy te voy a platicar acerca de mis podcasts favoritos. Y bueno, también como los he descubierto, te decía, hace unos años era más difícil, no había tanta distribución, la gente no se animaba o salían algunos podcasts interesantes y se interrumpían, ¿no? Hoy en día es como una constante, incluso el compromiso de su servidor es que este podcast no sea una serie, sino sigan por lo menos de aquí hasta que se pueda cada semana teniendo este compromiso con ustedes y que cada vez sea más gente la que se sume al podcast, la que se conecte. Y así ha sido como mi, mi parte en el mundo del podcasting y ha sido una aventura increíble, ha sido descubrir aspectos míos, romper barreras, romper límites, romper ideas, paradigmas, prepararme cada día más, leer sobre un tema, investigar a profundidad antes de ponerme en el micrófono. Si yo les hablo de una aplicación es porque ya la estuve usando por lo menos un mes, 2, 3, o que ya llevo utilizando. No es como, ay, mira, me platicaron ayer de esta aplicación, úsala, es buenísima. No. O sea, trato de probarlo antes de decirles, porque ese es el fin de este podcast, que la tecnología realmente tenga una aplicación útil en tu vida. Ahora, entrando en nuestro tema, bueno, pues así como hablo de tecnología, pues sí, soy fan de la tecnología, soy fan sobre todo, no nada más del ecosistema, el cual pues es el que utilizo para el trabajo, de manera personal, que es el de Apple,
pero me gusta ver qué están haciendo otras marcas, qué están haciendo otras empresas y siempre cómo se puede aprovechar. Y para eso, bueno, pues hay 2 personas a las cuales les mando un saludo y bueno, espero escuchen este podcast o este episodio. Y uno de ellos es Víctor Abarca, que la mayoría lo conoce. Sus episodios siempre están en el número 1. Y bueno, yo lo conocí por medio de YouTube. Lo vi, me cayó súper bien. Sus videos se me hacen muy bien producidos. Aparte de la producción tenía un contenido. No se te hacía soso. No era así como de, ya quiero que acabe. Entonces se le nota el ánimo, el gusto por lo que hace y eso se agradece muchísimo. Entonces, cuando me enteré que tenía un podcast, bueno, inmediatamente me suscribí y bueno, es como el complemento, el podcast de sus videos. Entonces, de hecho se llama Café con Víctor, el podcast, lo pueden buscar en todas las plataformas y realmente es como eso, tomarte un café y estar platicando de temas geeks de una manera muy amena. Entonces, si no han escuchado el podcast o no han visto sus videos, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en cualquier plataforma de podcast. De todos modos voy a dejar los enlaces de todos los podcasts que yo les diga para que los puedan escuchar y suscribirse. Otro que sigo de temas de tecnología es Ricky Fernández, al cual también mando un saludo desde México. Y bueno, a él lo descubrí mientras hacía scroll down en los podcasts. Y anteriormente tenía su podcast, se llamaba Ricky Fernández, pero actualmente se llama Cultura Digital. Y te habla, bueno, no nada más de algún dispositivo, te habla, por ejemplo, de alguna cámara que se compró y cómo la está utilizando, de algún audífono que se compró y cómo la está utilizando. Eso es muy padre porque igual te da como esta parte de no nada más de un usuario, sino alguien que está probando el producto y te dice, hey, a mí me está funcionando o no me funciona, no lo recomiendo para estos ambientes. Entonces, Cultura Digital con Ricky Fernández, buenísimo. Y otros, ahora, en la parte que a mí me gusta, que es la de Apple, cada semana escucho muy puntual el podcast de Isenacode con Sergio Navas, con Guillermo Mener. Es una página que sigo acerca de Apple, me mantienen informado del mundo de Apple. Y vamos, es una charla amena también con más geeks, con gente de... Ahí tienen el chat en vivo y bueno, se va haciendo como una plática muy entre amigos acerca de todo lo que está saliendo de la manzana. Y bueno, eso es con la parte de tecnología. Ahora, la parte esta, no quiero decir cultural, pero más como de miscelánea, cultura digital, hay 2. Uno que es Algarabía Radio, esta revista en México acerca que te habla de las palabras, como te puedo hablar de las palabras, te puedo hablar de un pintor, te puedo hablar de una época, te puedo hablar de una película. Son temas de interés realmente general. Cada semana hay 2 episodios. Y bueno, los recomiendo mucho. A mí de los que me han gustado es acerca los episodios sobre el café, sobre Marilyn Monroe, la época de los 40 y 50. Entonces, denles ahí una oportunidad, están muy padres. El podcast es Algarabía Radio. Y el otro se llama Historias Perdidas con León Krause. Son podcasts muy pequeños de 10, 12, 15 minutos máximo y te habla de algún personaje de la historia y te lo va narrando de una manera muy particular, muy, ya saben, de toda esta, muy León Krause con esa voz. Y vamos, no es cada semana, creo que es cada 15 días. Ahorita ha bajado la frecuencia, pero bueno, cada vez que me llega la notificación vas conociendo un personaje de la historia. Y bueno, tengo otro acerca de, lo acabo de descubrir que es reciente, le mando saludos a Israel. Este se llama No Soy Moda y es un podcast donde Israel empieza a platicar con gente de la comunidad LGBT y comentar cómo fue su descubrimiento, cómo fue su salida del closet o cómo ha sido su vida, y eso de alguna manera amplía el panorama para la gente que, aunque no sea gay, pues que se quite muchos tabús, muchas ideas falsas a lo mejor de la comunidad LGBT, que una persona gay o bisexual o lesbiana o transgénero pues puede ser un contador, puede ser un médico, puede ser cualquier cosa. Y ese creo que es el objetivo del podcast, que es
la preferencia sexual no te hace. Bien, los podcasts también les platicaba en el episodio anterior, funcionan para educarnos de manera profesional. Hay podcasts muy muy buenos de profesionales, de gente experta en diferentes áreas que te pueden ayudar a crecer, a saber cómo está el área donde tú te manejas. En este caso, yo por ejemplo que me dedico a redes sociales, la parte de social media, sigo varios podcasts que me mantienen como actualizado. Ya saben que en redes sociales todo el tiempo está cambiando el algoritmo de Facebook, Instagram ahora es como el top de las redes y cómo aprovecharla. Y bueno, entonces he estado investigando algunos, sigo bastantes, pero les voy a platicar de 4 que me parecen muy buenos. Si es que te dedicas a redes sociales o tienes algún negocio, algún proyecto en redes o quieres aprovechar mejor las redes, te recomiendo escuchar estos podcasts. El primero es The Science of Social Media, es en inglés, es de la aplicación Buffer o del servicio Buffer, que es para programar tweets, programar mensajes en Facebook, hacer analítica. Cada lunes hacen episodios de unos 10 minutos y te van platicando diferentes temas, cómo está ahorita Instagram, cómo aprovechar los hashtags. Son diferentes temas y puedes tú buscarlos ahorita e irlos escuchando, ponerte al corriente. Valen mucho la pena. Yo he sacado bastantes tips y me han ayudado mucho en mi estrategia en Instagram. El otro es el podcast de Instagram de Borja Girón y te platica también toda esta parte a profundidad de Instagram, sobre todo ahorita que el 2019 parece ser que es el año de Instagram. Cómo aprovechar, por ejemplo, las stories, cómo aprovechar un hashtag, cómo aprovechar, por ejemplo, una story geolocalizada, cómo ganar seguidores, cómo tener mayor visibilidad. Entonces te recomiendo mucho que escuches el podcast de Instagram de Borja Girón. El otro es el Character Count, que es el podcast de Twitter, que realmente es nuevo, es reciente. Y cada vez son más las marcas, los servicios que se están animando a estar en el podcast y compartiendo no solamente de alguna manera cómo aprovechar ese podcast o cómo aprovechar esa marca, sino te están dando consejos útiles para exprimirlo. De Twitter traen a expertos, a marketing leaders de diferentes marcas y cómo están aprovechando Twitter, cómo aprovechar a lo mejor no solo para ventas, para hacer un anuncio, sino la interacción con los usuarios, crecer con la comunidad. Entonces está muy interesante. He visto que, por ejemplo, LinkedIn también ya tiene el suyo, Google tiene el suyo, Facebook. Entonces ahí ustedes pueden buscarlo. Y el último es de Vilma Núñez, que la conozco, bueno, no la conozco yo personalmente, sino por su trabajo. Y tiene muchos, creo que desde 2015 di con su página web y ahora realmente ella también acaba de ingresar al mundo del podcasting, es reciente, y ella comenta que se animó precisamente porque está creciendo esto del podcasting, cada vez la gente está escuchando más. Entonces ella también está en Facebook y bueno, pues la puedes buscar también en internet, en Instagram, en Twitter, en Google, y te habla de toda la parte de redes sociales, analítica, Facebook, Twitter, Instagram, cómo aprovechar, cuáles son las tendencias, y tiene cursos. Entonces vale mucho la pena que te des una vuelta ahí por sus perfiles y por su podcast. Pues estos son algunos de los episodios o de los podcasts, que yo sigo, que yo escucho y que me han ayudado muchísimo en la parte profesional, la parte de mi visión que es la tecnología, en la parte de cultura general. Entonces, bueno, ve las notas del podcast para que tú puedas seguirlos. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por escuchar. Ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Daniel Tinajero. Y hasta la próxima.